15 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Nosotros continuamos en Santa Fe Directo y en este caso la vamos a saludar a Lucrecia de Jorge. Está con nosotros. ¿Cómo andás, Lucre? ¿Qué tal, Conqui? Buen día. Con Lucrecia, que es directora del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vamos a analizar una medida de los Estados Unidos que impone aranceles mucho más altos al ingreso de un producto argentino que venía cada vez creciendo más, ¿no? En volumen y en cantidad de dinero exportado, ¿no? Sí, para Estamos hacer un hablando poquito del biodiesel. del biodiesel. Hacer un poquito de historia, un resumen, Argentina empezó a impulsar de manera muy fuerte, con políticas realmente de promoción de la actividad allá por el 2007. Luego tuvimos la crisis 2008-2009, una crisis a nivel internacional que provocó un cambio muy importante a nivel de precio de los commodities, y esto de alguna manera empezó a ir de alguna manera delineando un camino de desarrollo de esta industria que a lo mejor no era el que se esperaba de entrada cuando empezó todo el proceso de inversiones. Igualmente, así todo, digamos, es una actividad que se fue desarrollando y que la Argentina logró en el 2014 ser el primer exportador a nivel mundial. Claro, y uno de los primeros productores, ¿no? Sí, y además con condiciones de calidad muy buenas y muy aceptadas por el comercio internacional. ¿Qué es lo que ocurrió? En el medio de toda esta situación... ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Hubo ¿Por qué? Un montón de situaciones. Esta última, en realidad, sorprende, digamos, a nivel de la opinión pública o el conocimiento público, pero es una cuestión que se esperaba desde marzo. Tal cual, ¿no? Es más, se había prorrogado, ¿no? Sí, un grupo de productores de los Estados Unidos habían hecho la denuncia, se dio lugar a esto en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos por el mes de mayo, y bueno, se estaba esperando, digamos, el plazo era el 22 de agosto, donde se iba a anunciar qué medidas se iba a tomar frente a esta denuncia de antidumping. Para explicar mínimamente qué es lo que significa esto, en la Argentina tenemos un sistema de retenciones a las exportaciones. Recordemos que se implementó allá por el 2002, pero bueno, fue sufriendo algunas modificaciones. Para el complejo sojero, a partir del fines del 2015, principio del 2016, se realizan algunas modificaciones, o sea, todo el resto de los productos agropecuarios se eliminan las retenciones, y el complejo sojero se les disminuyen. Tal es así que la exportación de poroto de soja tiene una retención de 5 puntos porcentuales inferior, y con la promesa de ir achicándolo incluso en el transcurso de los años. El biodiesel siempre quedó muy por debajo de la alícuota que pagaba el poroto. Para dar una idea, el nivel que se fija en marzo del 2016 para el biodiesel era del 5% solamente. Y esto es sobre lo cual los productores norteamericanos, y ya lo habían hecho los europeos, fijan esta posición de dumping, porque claro, dicen, bueno, que está subvencionado aquí en Argentina, digamos, como que tiene la ayuda Argentina estatal. le cobra un menor impuesto a la exportación de biodiesel, ellos dicen, bueno, está de alguna manera cambiando el precio, porque el tema está en el precio, y el tema está en el precio que quieren recibir los productores norteamericanos y la competencia que reciben de lo que se exporta desde Argentina. Estados Unidos, que es también uno de los principales productores de este fluido, ¿no? Sí. En este momento Estados Unidos, Indonesia, Brasil son los tres principales, y en cuarto lugar se encuentra Argentina. Nombraste recién a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ya denunció a Argentina por esto hace algunos años, y Argentina le ganó un litigio. Sí, le ganó es una palabra bastante fuerte. Así lo afirman la gente de la Cámara de Biocombustibles, ¿no? Todavía sí, es una palabra un poco que resumiría, digamos, también estaría, digamos, teniendo las intenciones. En el 2013 se produce esta misma denuncia, se da lugar en la Unión Europea, y nosotros estamos pagando, o sea, el productor argentino para vender biodiesel a la Unión Europea está pagando un arancel compensatorio del 24% más el 6,5% que paga de importación, porque nosotros no tenemos convenio ni multilateral ni unilateral con la Unión Europea para este producto, con lo cual
si un productor quisiera exportar, actualmente está pagando un 30% o un poquito más de arancel en el conjunto de los impuestos. Esto sí, la OMC, digamos, pidió la revisión y para fines de julio la Unión Europea tenía que definir un arancel menor que no debería superar el 10%. Eso no ocurrió. Y la próxima audiencia recién va a ser, o la próxima información, va a llegar el 7 de septiembre, o sea, que es todo un proceso que se viene dando. Además, en el 2013 un grupo de empresas habían pedido que se les devuelva lo que les estaban cobrando adicional, y eso también todavía está, digamos, claro. Fue retractado, bueno, y todavía está en proceso. Para poner en dimensión lo que sucedió ayer, con este anuncio y lo que puede pasar. Hablaba con gente de finanzas de la provincia, ayer me decía, es el tercer producto en cantidad de dinero, digamos, de lo que sale de las aduanas de Santa Fe, es el tercer producto, el biodiesel. Y a Estados Unidos compraba prácticamente todo el biodiesel que produce Argentina, digamos, que sí, el exportaba 92%. prácticamente todo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede pasar y cómo puede repercutir esto directamente en la provincia, ¿no? Claro. La provincia de Santa Fe, recordemos, de las 11 plantas más importantes que hay en Argentina, porque hay un montón, 10 están localizadas en la provincia de Santa Fe. La más grande de todas, Renova, que está en Timbúes, que digamos tiene todo un proceso de inversión permanente, que es una industria muy dinámica. Y digamos, con origen en la provincia de Santa Fe, que es ese biodiesel que se produce en nuestro territorio, en 2016 se exportaron $1.000 millones. El total de las exportaciones fueron 13.000 millones, o sea, el 6% del total de las exportaciones santafesinas corresponden al biodiesel. Es importante. Y además levanta a veces los indicadores, ¿no? Digamos, en cuanto a crecimiento. Y mueve los países, porque fíjate que en el año 2010... cuando todavía le vendíamos directamente a la Unión Europea sin problemas, Holanda era uno de los principales compradores de Santa Fe. Actualmente es Estados Unidos y fue por el tema del biodiesel. Y esa es otra característica, que cuando se van logrando, digamos, los acuerdos o los acuerdos de comercialización, es como que todo se dirige en bloque hacia una región y te va marcando digamos, una diferencia importante en cuanto a los países con los que comercializamos. Y acá es uno de los puntos principales que creo que hay que tener en cuenta de acá en adelante, cómo la Argentina se va a relacionar con el mundo, si va a ser bilateralmente, multilateralmente. Claro. Evidentemente, si nos vamos a vincular con las grandes economías, las grandes economías quieren tener la exclusiva, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Pero... Y con una medida muy pequeña que a ellos en realidad no les mueve, digamos, la situación, a nosotros nos afecta de una forma muy importante. O sea, mueven un botoncito y a nosotros se nos mueve todo el tablero. Sí. No sé si vale la imagen de tener los huevos en distintas canastas, pero Argentina debería diversificar, ¿no? La cantidad de países a los que le vende. Exactamente. O ampliar. Eso, bueno, hay negociaciones que se están dando a nivel de Mercosur para lograr un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Eso no se logra, con lo cual todavía al 10% que supongamos que fijen el 7 de septiembre, pero que todo es sorpresa, todavía se le va a seguir sumando el 6,5% del nivel de importación. O sea, y con Estados Unidos, y bueno, si vamos a negociar bilateralmente, y es difícil, porque no somos una economía con tanta potencia a nivel de Producto Bruto, o que podamos, digamos, de alguna manera compensar internamente los efectos que nos pueda provocar este tipo de medida de una forma rápida. Lo que se ha exportado a Estados Unidos el año pasado es 1,5 millones de toneladas de biodiesel, que son 1,5 millones de toneladas de aceite que se produjo en las plantas, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Pero para eso se dedicaron 7,5 millones de granos. Si ese grano, el poroto, queda en el mercado y te empieza a modificar todo, y la harina, que son los otros 6 millones de toneladas, va a haber un excedente de producción, de cereales. que modifica los precios, baja los precios, en un contexto donde los precios de los commodities están planchados, en toda la cadena. No hay grandes expectativas, te repercute hacia atrás. Y sobre todo uno habla de las grandes empresas, de las grandes plantas, pero es importante remarcar que el tema de la producción de biodiesel es una producción en origen
que te permite el desarrollo regional de algunas economías, aunque sean plantas más pequeñas. La planta se ubica en el mismo lugar donde se cosecha la soja, se hace el biodiesel, se empieza a generar ese valor agregado. El tema de la glicerina, Argentina era importador de glicerina, hoy es exportador. Bueno, es este tema de generar valor agregado en el agro, que de alguna manera hay que terminar de desarrollarlo y definirlo institucionalmente, ¿no? Y que haya una industria que esté funcionando y que de repente se deba parar o se deba frenar. Pero pasa, digamos, me parece que hay varias cuestiones que marcabas vos. Una es venderle solamente a un cliente. Bueno, también tiene sus riesgos. Este es uno, digamos, me parece que lo estamos experimentando. Pero más allá de eso, se habla también de 2.000 trabajadores en forma directa, 6.000 en forma indirecta, de lo que mueve toda la cadena. Para saber si están en riesgo o no estos puestos de trabajo, o son empresas que, digamos, están vinculadas también a las oleaginosas, a la producción de aceite, y pueden quizás redireccionar parte de su producción. Bueno, eso habrá que ver. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Por un lado, es, digamos, un eslabón más de una cadena de producción que está integrada en un proceso. Y por el otro lado, digamos, no podría decir qué decisión va a tomar cada empresa, obviamente, pero lo que se produce, y bueno, va a tener que destinarse o al mercado interno o buscar otros mercados, o sea, de alguna manera, en algún momento creo que el mundo está avanzando hacia un nivel de consumo cada vez superior de este producto. Los porcentajes de corte de gasoil se van acomodando en todos los países. Que está bien orientado el país. Con lo cual, digamos, y ahí fue la apuesta que hicieron las grandes empresas y también las pequeñas, aunque hay un poco más de autoconsumo en las economías regionales, pero bueno, el mundo lo va a demandar este producto. Lo importante va a ser que Argentina logre insertarse de la mejor manera para que podamos vender valor agregado y no producto primario. Bueno, Lucre, vamos a ver qué pasa, digamos, en el futuro y si se abre en algún mercado el europeo, si se puede torcer el brazo de este alto arancel que ha impuesto los Estados Unidos. Mientras tanto, habrá que ver cuáles son las consecuencias que todavía no están claras, ¿no? En el corto plazo. Recordemos que a partir de marzo, cuando se empieza a generar esta situación, empiezan, digamos, no se constituyeron muchos contratos de venta, dado que ya estaban sujetos a lo que se vaya disponiendo. O sea, queda una situación que de alguna manera en las empresas ya se está trabajando y que se estaba esperando una mejor resolución, pero bueno, esta fue la que se dio. Ahora, dentro de 7 días, vamos a tener más novedades de qué es lo que pasa con este 57% de arancel que fijaron, si va a haber alguna retracción y bueno, y si las empresas pueden llegar a negociar de alguna manera para que el efecto no sea tan importante. Bueno, veremos qué pasa si hay novedades en una semana. Se te complicó mucho la mañana para venir, capaz que lo podés venir a contar la semana que viene. Bueno, muy bien, con gusto. Dale, gracias, Lucrecia. Bueno, nos vemos. Nosotros